Muy bien, vamos a continuar entonces con la sesión, hablando de la segunda parte de nuestro protocolo de investigación. Veíamos, de acuerdo al autor, que la naturaleza de la investigación se da a través de 4 estadios, ¿no? El primero, exploratorio, donde la investigación o el conocimiento es bien superficial, bien por encima, se lo hace de temáticas novedosas, cuando todavía no hay disponible una literatura abundante, ¿no? Los descriptivos, sí, Stephanie. Estas cuatro de acá, ahí donde dice investigación, es porque estas cuatro, o sea, vendría a ser los Sí, acá fíjense, datos fuertes a través de preguntas cerradas, encuestas, etcétera, ¿no? tenemos acá en el punto de estrategia metodológica, naturaleza de la investigación, que se responde con varios incisos. Estamos viendo estos 4 primeros puntos, porque de estos 4 primeros puntos nosotros vamos a elegir uno. Les voy a explicar después estos otros, pero nosotros no vamos a trabajar con estas investigaciones, porque estas investigaciones se hacen en otros contextos. Entonces, el autor mismo nos dice, ¿de qué va a depender que yo elija mi investigación como exploratoria, descriptiva, correlacional o explicativa? Dependen de los objetivos del investigador. Por eso les decía, ustedes como investigadores, ¿cuánto quieren conseguir respecto de la profundidad del conocimiento? Es decir, ¿cuánto quieren conocer de algo? Muy por encima, un nivel intermedio, más profundo, más complejo. Ustedes deciden como investigadores. Sin embargo, para efectos de la materia, vamos a ubicar nuestros estudios en lo descriptivo o en lo correlacional. Uno de esos dos vamos a elegir. Entonces, vamos a responder este punto indicando, la presente investigación es descriptiva porque se limitará a detallar tales cosas, punto. O vamos a definir nuestra investigación como correlacional porque va a medir estas dos variables. Pero no vamos a mencionar ni exploratorio ni explicativo. No vamos a entrar en esos campos. ¿Está bien? Entonces, queda en cada uno de ustedes decidir si la nueva temática la van a hacer en el orden de lo descriptivo o de lo correlacional. En el ejemplo que conversábamos con Stephanie, ella dice, yo voy a hacer sobre la opinión o percepción de la gente sobre los bonos. Eso es descriptivo. Ahora, si yo quisiera hacerlo correlacional, también puedo, ¿no? Y puedo medir en qué medida, ¿no?, la recepción de los bonos le ayuda en su economía o en su calidad de vida o en cualquier otra cosa en este tiempo de pandemia. Pero ahí simplemente no le estoy pidiendo su opinión. Le estoy diciendo, hábleme más de estas otras cosas. Estoy viendo causa y efecto. Si ustedes piden un consejo por cuestiones de tiempo y limitaciones de acceso a la información y demás, yo ubicaría todos los estudios en el orden de los descriptivos, que es un muy buen nivel de conocimiento. En lo correlacional, como les anticipaba, debemos hacer una hipótesis y es otro el tratamiento. Pero se puede, o sea, tampoco es extremadamente complejo, ¿no? Sí se lo puede trabajar. ¿Tienen alguna pregunta de estos 4 niveles? No, Lisa, está claro. Perfecto. Entonces vuelvo al protocolo. Vamos a ver según el enfoque y según el método. Tenemos, cuando hablamos de enfoque y de método, estamos hablando, primero, del uso de técnicas y herramientas de información, y segundo, de la forma de presentación de nuestros resultados. Entonces vamos a tener a saber básicamente enfoques cuantitativos, enfoques cualitativos o enfoques mixtos. ¿Ya? Ya habíamos dicho que cuando hablamos de lo cuantitativo, estamos hablando de recurrir a la medición numérica.
se va a realizar el análisis de la realidad de forma objetiva a través de cuestionarios. Para eso se va a utilizar un método deductivo. ¿Qué quiere decir método deductivo? Quiere decir que se va a partir de la observación general de la realidad para llegar a lo particular o específico. Por ejemplo, yo quiero hacer una investigación para conocer la percepción u opinión de los ciudadanos de Santa Cruz de la Sierra respecto de las gestiones del alcalde en estos tiempos de pandemia. Yo quiero que el vecino me opine y me diga qué tal la está haciendo el alcalde. Entonces, tengo en Santa Cruz, por decir solamente Santa Cruz ciudad, 2 millones de personas. Obviamente a esos 2 millones de personas no los voy a poder alcanzar nunca por la cantidad de gente que son. Entonces voy a tomar una muestra a través de la estadística y la muestra me dirá, haga una encuesta a 301 personas. Esas 301 personas representan a los 2 millones de personas, por decirlo así de manera gráfica. Entonces, tengo 301 personas, mi investigación va a ser cuantitativa, es decir, voy a utilizar una encuesta, no voy a hacer entrevista porque igual no podría alcanzar una por una con las entrevistas a esas 301 personas. ¿Qué voy a hacer? Diseño mi cuestionario, en un mismo momento, a través de Google Drive, dispenso el cuestionario, y quien quiera responder, que responda, y voy a lograr la respuesta de esas 301 personas. He ido de lo general, he partido de lo general, ¿no? Abordando la realidad con un solo cuestionario y de manera general a todos por igual, pero después puedo llegar en conclusiones a elaborar, valga la redundancia, conclusiones particulares. Es decir, tenía las 301 personas de manera general, en un primer momento. En mis conclusiones puedo decir, de estas 301 personas, los obreros opinan así, los empresarios opinan así, los fabriles opinan así, las amas de casa opinan así, los estudiantes opinan así, los líderes cívicos y sociales opinan así. Entonces voy sacando conclusiones particulares. Respecto de esta variable opinan así, respecto de esta otra variable opinan así, o respecto de este tema opinan así. ¿Me entienden? Entonces hice un abordaje denominado deductivo, yendo de lo general a lo particular. Es decir, de un entorno macro a conclusiones específicas, si quiero por grupo, si quiero por variables, si quiero por temas, si quiero por concepto, etc. Eso se hace en lo cuantitativo, porque el tema me lo pide y porque la población es bastante grande. Yo no la puedo alcanzar por otros métodos. Sin embargo, en lo cuantitativo, como hemos visto también, se utiliza la estadística. Para saber de 2 millones de personas cuál es mi muestra representativa en calidad y cantidad, recurro a la estadística. Para presentar los resultados del estudio arrojados a través de las encuestas, recurro a la estadística. La estadística me va a permitir generar porcentajes, exponerlos en gráficos, ¿no? Esa es la representación estadística. Obviamente después yo le voy a dar sentido a esos gráficos, ¿ya? En lo cualitativo, no hago nada de eso. No hago nada de eso. Lo cualitativo no se fija en cantidades. No recurre a la estadística.
Lo que más importa en lo cualitativo son los significados, es la información, su interpretación, su análisis. Como dice aquí el texto, no tiene ningún fundamento en la estadística porque no procede a través de la medición numérica. Ejemplo, quisiera saber en estos momentos de pandemia cómo están viviendo los ancianitos que residen en hogares públicos. Es decir, ¿cómo viven ellos? ¿Me serviría un cuestionario de encuesta? No me serviría. Porque sería más observación, ¿no, Lisen? Exactamente, porque para conocer cómo viven ellos, tendría que ir al lugar, ¿no? Por eso dice acá, se conduce básicamente en ambientes naturales. Entonces tendría que ir a los ancianatos, observar cómo viven, cómo son atendidos, hacerles una entrevista personal. Señor, buen día, ¿cómo está? ¿Cómo lo están tratando? ¿Le gusta estar aquí? ¿Está conforme con la alimentación? Etcétera. Una entrevista, una conversación personal. Podría ser grupos focales, conversar con un grupo de ancianitos. Todas estas técnicas tienen sus ventajas. Obviamente la entrevista es muy rica en información personal, pero el grupo focal también tiene su riqueza, porque permite a la gente que es más cohibida, más inhibida, participar apoyándose en las opiniones del grupo. Sí, yo también pienso eso. Sí, estoy de acuerdo con lo que dice mi compañero, etc. Eso no me lo va a dar nunca la encuesta. La encuesta ofrece datos fríos. Datos, entre comillas, que pueden ser incluso mentirosos, porque el papel, dicho de manera ligera, aguanta todo, cosa que no se da en lo cualitativo. Y esto sigue un proceso inductivo. El proceso inductivo es ir de lo particular a lo general. En el deductivo decíamos partir de lo general para llegar a lo particular. En lo inductivo al revés, partimos de lo particular para llegar a conclusiones generales. Las entrevistas jamás se pueden hacer de manera general. Siempre tienen que ser de manera particular. Yo quiero conversar con usted de manera particular. ¿Ya? Entonces, lo cualitativo es diferente de lo cuantitativo. Ahora bien, ¿puedo utilizar un método mixto? Sí puedo. Es decir, puedo combinar el enfoque cualitativo y cuantitativo. Pero no lo puedo mezclar de manera aleatoria, ¿no? Sino puedo distribuirlo por etapas. En esta primera etapa y con estas personas voy a hacer cuantitativo. Y en esta segunda etapa con estas personas voy a hacer cualitativo. Ahora queda en nosotros ver si vamos a trabajar lo cuantitativo, lo cualitativo o lo mixto. ¿Qué me dicen al respecto? ¿Se entiende esto? Ahora, en lo cuantitativo, las técnicas por excelencia son la encuesta. Siempre la encuesta es técnica principal del enfoque cuantitativo. Siempre. No puedo hacer enfoque cuantitativo sin usar la encuesta. ¿Ya? Puedo usar la escala Likert. Puedo usar el diferencial semántico. Puedo usar la hemerografía, el análisis de contenido, etc. Hay varias técnicas cuantitativas. Reitero, siempre que estamos diciendo cuantitativo, estoy pensando en exponer mis resultados de la investigación en porcentajes y con gráficos.
es decir, haciendo uso de la estadística descriptiva. Eso no sucede cuando hago mi investigación en el orden de lo cualitativo. Ahí no voy a exponer nada ni con gráficos ni con porcentajes, sino con otro tipo de tablas de interpretación. Va a recurrir a través de la observación, la entrevista y el grupo focal. ¿Se entienden las diferencias? Otro aspecto a reiterar, que lo cuantitativo va con lo deductivo y que lo cualitativo va con lo inductivo. Volvamos al protocolo. Si he definido mi investigación como cuantitativa, el método va a ser deductivo. Si he definido como cualitativa, el método va a ser inductivo. Si he definido como mixta, el método va a utilizar estas dos. Por eso les digo que va por etapas. En esta etapa será deductiva, en esta será inductiva, etc. ¿Está bien? Listen, ¿puede volver a repetir eso, porfa? Ya. Acá les había mostrado que... O sea, según el método, el deductivo vendría a ser cuando es por cuantitativo, ¿no? Sí, aquí fíjense siempre en los esquemas. Lo cuantitativo procede a través de un método deductivo. Cuantitativo, deductivo. Porque en lo cuantitativo estamos pensando aplicar encuestas a una gran cantidad de personas, hacemos el diseño de un solo cuestionario, lo enviamos de manera general, como indica el método, y después hacemos o elaboramos conclusiones particulares. Entonces vamos de lo general a lo particular. En lo cualitativo tenemos el inductivo. Procede a través de entrevistas y partimos de situaciones o abordajes particulares, porque estamos utilizando entrevistas, es decir, a cada uno de manera particular como requiere la entrevista, pero después podemos hacer conclusiones generales. ¿Qué quiere decir eso? Que en el caso de los ancianitos yo hago 10 entrevistas. ¿Es suficiente? Es más que suficiente. No es lo mismo que con las encuestas, que si no hago las 301 encuestas que representan a 2 millones de personas, la investigación no me sirve, ¿no? Porque ese número de muestra es representativo de esa población. En lo cualitativo no. Si son 10 los ancianitos, hago las 10 entrevistas a cada uno de manera particular y saco conclusiones generales. Entonces puedo decir, en algún momento de su vida, todos los ancianitos se sienten abandonados por su familia, porque no los visitan, porque no los llaman, etc. ¿Se dan cuenta? En el protocolo, cuando respondamos a los puntitos de la naturaleza de la investigación, tenemos que si el enfoque de mi investigación es cuantitativa, de hecho va a ser deductiva. Dependiendo si es descriptiva o correlacional, tendrá una hipótesis, ¿no? Pero esa es otra cosa. Si es cualitativa, será inductiva. Y si es mixta, tendrá igual los dos métodos. ¿Está bien? ¿Se entiende hasta acá? Sí, Listen, ya entendí. Muy bien. Vamos a avanzar un poquito más, por favor, ¿qué es esto? Y con eso cerramos esa partecita y ya la tenemos listo. Lo que viene después es mucho más sencillo, mucho más sencillo, ¿no? Entonces aquí tenemos el diseño. Según el diseño va a ser experimental o no experimental. Aquí tenemos los diseños, ¿no? Tipos de diseños. En los tipos de diseño tenemos los diseños no experimentales y los diseños experimentales. Los diseños no experimentales, en los diseños no experimentales se observa la realidad tal cual es. Se observa eso que estamos queriendo conocer y estudiar en su ambiente natural, sin manipular nada.
En cambio, en los experimentales hay una manipulación deliberada. Por eso se dice, se administran estímulos. Estoy alterando la realidad. Estímulos o tratamientos o intervenciones. No observo en su ambiente natural como lo hacía en lo no experimental. No experimental quiere decir observo tal cual es, tal cual se da en la realidad. En lo experimental, yo, investigador, manipulo la realidad. ¿Está bien? La diferencia entre experimental y no experimental. ¿Se entiende la diferencia? Perfecto. Dentro de lo no experimental tenemos dos grupos, lo transeccional y lo longitudinal. Los transeccionales o transversales hacen un corte en el tiempo, es decir, estudian el fenómeno de investigación en un solo momento. Es como tomar una fotografía. En este momento me interesa la opinión de las personas. En este momento. Y se relaciona con estudios exploratorios, descriptivos, correlacionales, etc. ¿Ya? La característica es que recogen los datos en un solo momento. Un solo momento no quiere decir una hora, ¿no? Puede ser una semana, puede ser un año, puede ser el lapso de tiempo que decide el investigador. Pero en este tiempo me interesa conocer esto, en este tiempo, ¿ya? Los longitudinales analizan los cambios a través del tiempo. No puedo hacer un corte en el tiempo. Tengo que analizar desde el origen hasta el final. Del origen al final. Quiero ver cómo se rehabilitan los niños dependientes de la CLEFA, los niños que están en los canales de Santa Cruz. Para el efecto, tomamos a los niños, los llevamos a un centro de rehabilitación, yo me integro a ellos y veo desde el punto de origen, desde el día 1 hasta el día 1000 que ha salido después de 3 años, hago ese estudio, ese análisis de los cambios a través del tiempo, desde el momento inicial hasta el momento final. ¿Se entiende la diferencia con lo transeccional y longitudinal? Estas dos variantes forman parte de los estudios o diseños no experimentales. Los proyectos nuestros se van a ubicar en este orden de lo no experimental, porque simplemente vamos a observar la realidad tal cual se presenta. No vamos a intervenir de manera alguna. Simplemente vamos a preguntar qué opina de, cómo percibe tal cosa, etc. Nada más. ¿Se entiende esta parte, chicos? Sí. ¿Sí? ¿Está clarito? Sí, Lisen. Muy bien. Entonces, nuestros estudios son no experimentales transeccionales. No voy a experimentar nada, no voy a cambiar la realidad y solamente me interesa este momento. Puede ser este mes, puede ser este día, puede ser hasta que termine la pandemia, depende. ¿Está bien? Muy bien. Con eso hemos completado estos puntos de la estrategia metodológica. Les vuelvo a decir que no se desarrollan todos en cada punto, sino que según el tipo, elijo una, descriptiva. Según Lisen, Sí, Stephanie. estos gráficos que nos ha ido mostrando, ¿lo puedes subir a plataforma igual? Más que todo el último, el experimental, que es un poco más largo. Sí, claro que sí, lo voy a subir todo y también todas estas láminas que les estoy mostrando están Ajá, en el eso, texto Lisen. que les voy a pasar. Eso les Ya, sirve Lisen. para estudiar y todo eso. Ya, Lisen, gracias. Entonces, reiteremos, según el tipo de investigación, descriptiva o correlacional, ustedes deciden. Pero me olvido de las demás. Según el método, será deductivo o inductivo, eso dependerá del enfoque, si es cuantitativo o cualitativo. Experimental o no experimental.
Es decir, que cada subtítulo se resuelve señalando un elemento. ¿Está bien? Quiero que quede eso bien clarito. ¿Quedó claro? Chicos, Sí, Lisan. ya, Lisan. muy bien, perfecto. Con eso terminamos esa parte. En el proceso de investigación hay que hacer a manera de esquema una secuencia de pasos a seguir, ¿no? Desde el inicio de la investigación hasta su conclusión. Es decir, en esta primera etapa yo voy a hacer esto. Desde la elección del tema, revisión de la literatura, conversaciones con tales personas para definir tal cosa, etc. Paso a paso, ¿ya? Por eso decimos que mejor sea una secuencia a seguir. En la delineación de la investigación hay que hacer un listado de actividades por cada objetivo. Entonces vuelvo a mi primera lámina de objetivos y digo, mi primer objetivo era describir las características del público beneficiario. ¿Cómo voy a lograr esta descripción? ¿Qué actividades voy a hacer para cumplir esos objetivos? ¿Está bien? Esto lo vamos a ir viendo con ejemplos en otro momento, pero si quieren avanzarlo y empezarlo, queda perfecto para irlo revisando. Pero aquí la idea es de decir, por este objetivo voy a realizar estas actividades. Por este segundo objetivo, estas actividades. Por este tercer objetivo, estas actividades. ¿Ya? Por ejemplo, conocer la percepción de los líderes cívicos. ¿Cómo voy a lograr ese objetivo? Voy a hacer una encuesta. Primera cosa a hacer, diseñar mi cuestionario de preguntas. Contactarme con los líderes cívicos. Programar una entrevista vía Zoom. Transcribir la entrevista. Analizar sus opiniones o sacando conclusiones, etc. ¿Está bien? Entonces, por cada objetivo que yo me planteé arriba en el primer marco que hice, tengo que plantear las actividades a seguir. 5 objetivos tengo, 5 objetivos, primer objetivo, actividades, segundo objetivo, actividades, tercer objetivo, actividades, etc. Población y muestra. Voy a hacer a toda una población porque es pequeña, entonces voy a censar. Es decir, yo quiero trabajar con estos ancianitos que están en mi barrio y que son 20 ancianitos. Y a ellos les voy a preguntar sobre los bonos que ha recibido y cómo ha mejorado su vida, por decir algo. Entonces digo, no saco muestra. Simplemente digo, voy a hacer un censo, es decir, voy a abarcar toda la población de ancianitos y a ellos les voy a hacer mis entrevistas, mis observaciones y demás. Por el contrario, quiero pedir la opinión a la mayor cantidad de gente sobre las gestiones de la alcaldesa interina. Y son, no sé, son 100,000 personas. Ahí tengo que sacar una muestra. La muestra me dirá, haga a 160 personas. Entonces, mi cuestionario va a estar dirigido no a la población de 100,000 personas, sino a la muestra de 160 personas. ¿Se entiende la diferencia? Aquí tengo que referir en cantidades a quienes va dirigido mi cuestionario de manera efectiva. Es decir, ¿quién va a recibir mi cuestionario de manera efectiva? Si mi investigación es cualitativa, diré 20 ancianitos de la urbanización tal cosa. Si es cuantitativa, diré la población de ciudadanos de mi barrio, del UB tantos, es de 100,000, la muestra es de 160 personas. Ya, población y muestra debe ir
con cantidades. En métodos y técnicas, simplemente señalar si se va a utilizar una metodología cuantitativa y en función a eso las técnicas que voy a utilizar y si se va a señalar una metodología cualitativa y las técnicas que voy a utilizar. Entonces, es decir, voy a utilizar la observación para tal cosa, voy a utilizar la entrevista para tal cosa, es referir. Pero no lo podemos definir todavía, nada de esto, mientras no trabajemos la primera parte donde definimos nuestro tema, nuestros objetivos y demás, ¿no? Porque toda esta segunda parte se elabora en función a la primera parte. Ahorita no podemos siquiera adelantar nada. Y en el cronograma se hace un cuadro que les voy a, la próxima clase les voy a pasar, o lo puedo dejar en plataforma, donde desde el día 1 que empecé a hacer mi investigación hasta el último día voy poniendo a manera de calendario todas las actividades que he hecho. ¿Está bien? Con eso concluimos toda esta primera parte. De ahí ya nos faltaría simplemente diseñar nuestro cuestionario y pasarlo a nuestro público objetivo. Una vez hecho eso, estamos en condiciones de hacer las conclusiones y recomendaciones. ¿Qué preguntas tienen? Por el ¿Cuándo momento tenemos no límite analizan. para presentar los proyectos entonces al final? De nuevo, por favor, no escuché. ¿Que hasta cuándo tendríamos para presentarle los nuevos proyectos? ¿Será posible que me lo pasen hasta el día lunes? ¿Qué parte, Licen? La primera parte tendríamos, no, en primera instancia tendríamos que definir bien el tema, ¿no? Claro. Entonces mejor le pasamos el tema hasta, no sé, hasta mañana o en un foro o algo así y ya. Sí, exacto. En un foro hasta el día lunes. Mañana viernes, no sé si van a trabajar. Bueno, es día del trabajo, aprovecho para saludar a todas también, y a todos, porque estudiar también es un trabajo, ¿no? Gracias. Un trabajo que necesita dedicación, esfuerzo, etcétera, como cualquier otro trabajo. Entonces, podríamos dejar esa de su presentación para que ustedes hagan las averiguaciones correspondientes. ¿Será que puedo? Consulten con sus amistades, no sé, consulten, ¿no? Como una pequeña investigación exploratoria de cuán viable es mi tema respecto al tema que quieren hacer. En una primera iniciativa, pensemos en hacerlo solos para que cada uno se responsabilice de su proyecto o, en su defecto, como máximo entre 2 personas. Pero ahí también se corre el riesgo de decir, no avanzó mi compañera, lo hice yo sola. No sé, ustedes saben todos los gajes del oficio de estudiantes, ¿no? ¿Quedamos en eso? Ya, Lisa, está bien. Sí, Licen, Perfecto. está bien. Muy bien, entonces las dejo. Buen provecho. Y Ya, nos Licen, vemos hasta luego. otro momento. Igualmente, ¿Listo? que Igualmente, tengan Lisa. buen día. Muy bien, buen Hasta día. luego. Hasta luego. Cuídense, chicas, chicos. Un abrazo. Gracias igualmente. Chao, Lisa. Chao, chao.